buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenos días, amigos de Teleopina. Sean todos bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy, que estará dedicada a analizar el desempeño de la economía dominicana, pero también el desempeño de la economía a nivel internacional. Para ello hemos invitado a una persona muy especial y muy preparada para hacer estos análisis. Se trata de Daris Javier, quien es economista y profesor universitario y siempre cumple el ritual de comenzar Teleopina con este análisis para todos ustedes, para que sepamos cómo nos fue en el año pasado y qué nos espera en el 2020. Así que vamos a hacerlo, pero luego de una pausa comercial. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020, votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas, para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal, y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Cada vez que ONAPI registra un nombre comercial, detrás de ese registro hay muchas cosas más. Desde un salón de belleza, un colmadón o un hotel que estará lleno de turistas. El país económico se registra aquí. Somos el termómetro del espíritu emprendedor de los dominicanos. ¿Y qué espíritu? En los últimos 5 años, el registro de nombre comercial en ONAPI ha aumentado vertiginosamente. Todo eso lo hemos hecho juntos, trabajando unidos como nación. Juntos. No importa dónde estés, llegaremos hasta ti para apoyar tus ideas y tus emprendimientos. Hemos dado también nuestros primeros pasos en el rescate de nuestro talento inventivo. Sentamos las bases de una nueva visión, innovación tecnológica para todos. También acercamos a nuestros jóvenes a esa nueva visión, desarrollando su talento innovador junto al sector privado y las universidades. Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de 1 millón de dominicanos tienen alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en banreservas.com. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desafiarte y tus
campos y tus horas, y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta, me gusta, me gusta. Puerto Plata me gusta. Dominicana me gusta como es, toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Empleados de la Superintendencia de Bancos realizaron una jornada de solidaridad que consistió en la entrega de alimentos no perecederos, ropas de vestir y de cama, colchones, artículos de higiene personal, andadores y sillas de ruedas, realizada en varias comunidades de San Cristóbal. El evento, realizado a manera de integración por los empleados, contó también con un operativo odontológico donde fueron beneficiados decenas de habitantes de estas comunidades. Durante la jornada de solidaridad, los servidores del organismo supervisor compartieron e interactuaron con los moradores de las comunidades beneficiadas, quienes mostraron su satisfacción por las ayudas recibidas. La actividad fue llevada a cabo de manera voluntaria con aportes de los funcionarios y servidores del organismo supervisor en beneficios de los moradores de las comunidades de La Hinera, El Cayuco, Arroyo Grande, Caimito, Arroyo Mingo, La Gallera, Venturoso e Higuerito y los Calimetes de Jamey, provincia de San Cristóbal. Cuando yo le dije a mi esposo que iba a trabajar en el proyecto Punta Catalina, él me decía, ¿cómo va a ser? Tú vas a trabajar en un proyecto donde hay un 95% hombre. Al principio me decían que yo no iba a llegar para ningún lado. La gente me decía, pero mira esta vaga, y en la tarde perdiendo su tiempo en la vocacional, con su mala fe, como quien dice, y nosotras con nuestra esperanza de que sí, de que vamos a trabajar allá. Querer el poder. La soldadura es un arte, siempre me ha gustado. Cuando yo era niña yo siempre decía que quería valerme de algo porque cuando yo tuviera mis hijos quería darle lo mejor. Yo soy madre soltera. Yo le diría a todas las jovencitas que no se pongan a salir embarazadas, que mejor que estudien. Yo estaba en el liceo, lo terminé ahora, voy para la universidad. La mujer dominicana es luchadora, emprendedora. Cuando se propone algo, hasta que no lo logra, no se cansa. Como yo. Para mí es un placer compartir en el día de hoy con Daris Javier, quien es economista y profesor universitario, y la persona que siempre elijo para analizar lo que pasó a nivel económico en República Dominicana y también lo que pasó a nivel internacional. Buenos días, Daris. Aquí estamos como todos los años. Sí, Dania, muchas gracias, porque realmente yo dedico esta parte de esta fecha para ti, porque me siento distinguido con tu programa y además me da la oportunidad de reflexionar y sobre todo orientar, que ese es el rol de un economista, orientar, advertir y al menos hacer propósitos también, exacto, hacer propuestas. Así es que estoy para ti. Así, ¿cómo viste el 2019 en términos económicos aquí en República Dominicana? Mira, hay que partir del hecho de que los años preelectorales siempre crean tensiones. Y en el caso de la República Dominicana, parece que fue un año de mucho más tensiones, fricciones en los partidos políticos, discrepancias en enfoques y política ejecutada del gobierno, aceleración del endeudamiento público en particular. Tenemos 2 leyes con relación a las elecciones. Exacto, entonces todo eso van creando un marco que va cambiando la panorámica, y la panorámica política siempre va a influir en la panorámica económica y viceversa. Entonces, vistas las cosas así, estamos hablando que el 2019 fue un año tenso, y uno escucha hablar y ciertamente tiene que darlo por un hecho de que la economía crece, pero no es malo que la economía crezca y las evidencias están ahí, pero crece a niveles un poco volátiles, crece a un ritmo inferior
de los últimos años. Sin embargo, la economía dominicana tiene un patrón de crecimiento que lo ha preservado durante varias décadas, que es crecer alrededor del 5.5%. Ese es el patrón de crecimiento de la economía dominicana. Hay que darle crédito al gobernador del Banco Central, que sí, ha podido mantener la política monetaria. Sí, pero lo que te quiero decir es que durante más de 40 años, ese ha sido el patrón de crecimiento de la economía, alrededor de un 5. Pero, obviamente, la parte que más influyó, o que más ha influido en los últimos tiempos, ha sido la política monetaria. Hay que reconocer esa aplicación de parte del Banco Central. De manera que lo que te quiero decir es que la economía no está creciendo a un ritmo anormal, está creciendo dentro de lo que es el patrón de crecimiento. Hay esfuerzo, obviamente, pero si bien es cierto que la política económica es diseñada y ejecutada desde el sector oficial, pero también está en función de cómo lo asimilan los agentes económicos, los sectores de la economía, porque los protagonistas de la economía. Los protagonistas así mismo, economía así mismo se reconoce. Los empresarios. Exacto, entonces, de todos modos, lo que queremos decir es que al final, quien impulsa el crecimiento de la economía son esos protagonistas, que van a estar conectados con las señales de política económica que se esté enviando de parte del gobierno. Y eso tiene un valor incalculable desde el punto de vista de que en la República Dominicana, no importa las circunstancias en que estemos, no importa los gobiernos que vengan, hay que preservar y hay que impulsar un tipo de política económica determinado que no genere incertidumbre. Entonces, la política económica tiene que estar en armonía con dos elementos importantes, dos factores importantes, que es el factor de los negocios, los agentes que impulsan esa dinámica de la economía, pero también tiene que estar conectado con lo que esté ocurriendo en el entorno internacional. Hoy en día, la política económica, digamos, viéndolo desde un punto técnico, ha perdido la autonomía en el mundo, ha perdido la autonomía fruto del avance el proceso de globalización que cada vez se consolida, avanza, y ese solo hecho hace que los países no tengan una política económica autónoma, tiene que estar subordinada a lo que es el entorno internacional. Los países que actúan de espalda a esa realidad, si tú lo buscas, son los que tienen problemas, más problemas, porque problemas siempre hay, pero tienen más problemas que los demás, porque ya hoy en día no se puede ejecutar, no se puede diseñar ningún tipo de política económica, ningún instrumental de política económica se puede ejecutar de espalda a lo que ocurre en el entorno internacional, que es muy cambiante, dicho sea de paso. Hoy en día, las proyecciones que se hicieron para finales de año y para iniciar el primer trimestre del año 2020 han cambiado de repente. Conflictos, discrepancias internacionales, guerras comerciales, entonces van cambiando esto. Cuando tú agarras el mapa político regional y mundial, de repente te da un cambio. Estaba observando, por ejemplo, para América Latina, para un trabajo de investigación que me ha tocado hacer, estaba observando el 2015 y 16 y lo estaba comparando con el 19 y lo que es la proyección del 20, y tú te encuentras con dos mapas políticos distintos. Y digo dos mapas políticos distintos porque eso va a influenciar, a impactar en lo que es también la visión de política económica. Lamentablemente, la continuidad de Estado se queda en
en una parte conceptual. Se queda en una parte conceptual porque cada gobernante tiene un librito para gobernar. Y lo curioso del caso, Dania, que me llega a esa conclusión, es también que cada gobernante que llega a un país desconoce lo que ha hecho el otro, o sea, no reconoce que fue incluso, tú agarras gobernantes en la región de América Latina, que es donde más es frecuente esto, te encuentras con un fenómeno raro, gobiernos que duran 2 periodos, y entonces te evalúan la evolución de la economía, la evolución de la política social, desde el inicio de su periodo hasta el desarrollo o final de su periodo. O sea, es como si el mundo lo hubieran descubierto cuando esa persona llegó al poder. Entonces no reconocen la evolución. Y en la economía hay 2 cosas que uno aprende, que es el desempeño evolutivo y las tendencias hacia dónde van. Entonces, muchos gobernantes dicen, por ejemplo, mi gobierno comenzó en el 10. Para ponerte un caso, estoy en el 20. Del 10 al 20 hemos progresado en esto. Y tú dices, y del 10 hacia atrás, ¿qué era que había? Esa parte no creo que sea una forma de ver a un Estado en evolución. Y cuando yo escucho esa cosa, incluso a nivel nacional, me da mucha pena, porque yo digo, bueno, pero fue que el mundo lo descubrieron recientemente. Así es. Y eso es lo que uno ve. Me gustaría que analizáramos ahora un poco el desempeño de los sectores que conforman la economía nacional, por ejemplo, sector servicio, turismo. ¿Cómo viste que se movió la situación? Mira, ahorita cuando te decía que la política económica ya pierde su carácter local, autonomía, para subordinarse a lo internacional, es que hay factores externos que gravitan sobre lo local. Y la República Dominicana, la economía dominicana, tiene una situación que los sectores más dinámicos de la economía dominicana, entiéndase turismo, zona franca, parte de ello, incluso hasta la construcción y telecomunicaciones, tienen una influencia externa. Y las comunicaciones por el lado de la tecnología, etc. Entonces, el turismo, no hay que ser un mago. En este 2019 hubo una quiebra. O sea, una quiebra de lo que era la tendencia. Por eso te hablé de desempeño y tendencia. Entonces, si fue una campaña de agresión contra la República Dominicana, o si fue resultado de que la política turística no funcionó. El hecho es que eso gravitó mucho sobre la economía dominicana por el lado del sector turístico, porque es uno de los que genera mayores divisas. Las exportaciones han tenido mucha volatilidad, fruto de que a nivel internacional hay problemas por el lado de la materia prima. Usted sabe que América Latina es un suplidor de materia prima de las grandes economías. Las grandes economías han entrado en una discrepancia, en una guerra comercial. Y eso afecta no tan solo a la economía dominicana, sino a la economía regional. Y la economía regional cada vez más presenta signos de rezago. Si te das cuenta, en los últimos 5 años, el crecimiento de la economía de la región no supera el 3%. Pero después de la pausa vamos a hacer una pequeñita pausa. Retornamos con Dari Javier y su análisis sobre la economía nacional en el 2019 y la proyección para el 2020. No se vayan. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas. Y caminar por tus playas, donde la arena es tan blanca, donde se duerme la luna, Punta Cana a mí me gusta. Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. De Ecotulov se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto automatizado solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Entrega tu cédula al personal autorizado. El presidente del colegio escaneará el código QR de tu cédula y el sistema solicitará que coloques tu huella dactilar para autenticar tu identidad y habilitar la cabina de votación. En la pantalla táctil selecciona el alcalde, alcaldesa o director-directora de tu preferencia. Confirma tu elección y luego selecciona el regidor, regidora o vocal de tu preferencia. Confirma tu elección e imprime el comprobante de votación. Deposítalo en la urna, luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Bien, estamos conversando en el día de hoy con el economista y profesor universitario Dari Javier. Iniciamos el análisis sobre los distintos protagonistas económicos, cómo se desempeñaron. Quisiera que continuara. Bueno, hablamos del turismo, pero también hay un sector de la economía dominicana que en el pasado reciente era un sector muy dinámico, que es el sector zona franca. El sector zona franca no está en su mejor momento en esto. Entonces, digamos, de ese punto de vista, dos sectores externos que gravitan sobre la economía dominicana no presentan signos dinámicos. ¿Qué entonces puede estar ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir en la economía dominicana? Primero, hay que seguir impulsando los sectores que generan riqueza, pero también los sectores que además de la riqueza generan abundancia de alimentos. República Dominicana tiene una gran ventaja en eso, y es que más del 87% de los alimentos que consumen, que demandan los dominicanos, se producen aquí. Eso es importante porque ante una crisis alimentaria internacional te puede crear una situación difícil. Pero en este año hubo un acontecimiento y fue la sequía que nos afectó, impidió que muchos rubros agrícolas se sembraran. Esa era la otra parte, porque te voy hablando por parte. Entonces, la sequía está también gravitando en esa parte. Por tanto, por eso te hablaba de que el país tiene
que repensar la política, por ejemplo, agropecuaria. La política agropecuaria no puede seguir siendo una política coyuntural. De coyuntura, hay que pensar en el flujo de alimentos que demanda la población del país. El arroz pero dejó de sembrar, exacto, sería una tragedia, para decirlo de algún modo, que el país tenga que importar arroz. Eso sería una tragedia. O plátano o habichuela. Sería una tragedia. Esperamos que eso no ocurra. Pero tenemos un factor, Dania, que internacional, que también hay que ponderarlo, porque en los próximos meses va a tener un impacto, digamos, directo en lo que es la dinámica de la economía dominicana. ¿Cuál es? Hay una proyección marcada en lo que es el comportamiento de los precios de los carburantes. Yo creo que esta crisis que se está desarrollando entre una franja del Oriente Medio o Medio Oriente. Cuando me dicen Medio Oriente, yo digo que es la mitad del Oriente, yo digo Oriente Medio. Entonces, entre esa franja de Estados Unidos, de una u otra manera, te plantean un problema del petróleo. Por eso yo he observado que, por ejemplo, para República Dominicana es innecesario y de consecuencia futura negativa tomar partida y tomar una partida en una posición inadecuada con relación al caso de Venezuela. Porque ante una crisis internacional del petróleo, tú tienes que mirar a Venezuela. Entonces, el tratamiento diplomático a Venezuela tiene que cambiar, porque Venezuela siempre ha sido un aliado fundamental para nuestro país. Y nosotros tenemos deudas históricas. Y deudas históricas, política, emocional, histórica, y eso está ahí. Como dice un doctrinario, la historia tú no la puedes borrar. Entonces, obliga. Exacto. Entonces, en el caso de la crisis del petróleo, que se puede derivar, mira cómo eso ha gravitado en el comportamiento de las bolsas de valores a nivel internacional, pero los propios precios del petróleo y todos los commodities, entonces te plantean un escenario difícil, que uno espera que no sea así, pero este primer trimestre del año a nivel de la economía internacional es un poco incómodo descifrarlo. En el caso de la economía dominicana, tangencialmente, se habla hasta de una posibilidad de una tercera guerra mundial. Mira, no estoy muy convencido todavía de que eso pueda ocurrir, porque los actores que pueden promover una tercera guerra mundial son muy distintos a los que promovieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día yo digo, hay más cosas que perder que en esas dos guerras, desde el punto de vista de los intereses, pero sobre todo, el más importante, desde el punto de vista humano. Hay más organismos internacionales que pueden intervenir en los conflictos. Entonces, digamos, cuando la gente ve todas estas cosas, porque ya no se trata de la Guerra Fría, ya de lo que se trata es de la guerra caliente, porque se están haciendo disparos, se están matando gente, se están matando blancos estratégicos. Entonces ya es una guerra caliente, no una guerra fría. ¿Cómo puede esto afectar a la economía mundial? Obviamente, el primer perdedor de eso es el comercio internacional. El segundo perdedor es la diplomacia. El tercer perdedor es el diálogo, el entendimiento. Entonces, vistas así las cosas y visto los intereses que están involucrados y visto la cantidad de personas que pueden desaparecer del planeta, entonces yo creo que son, digamos, tercos el liderazgo mundial, pero no llegan a los límites de la terquedad. Entonces, cuando uno ve ese escenario, le da un poco de temor. Ahora, la República Dominicana tiene un insumo adicional a esa bomba de tiempo que está en el mundo. ¿Cuál es ese insumo adicional? Es que República Dominicana
está en medio de un proceso electoral. Entonces los procesos electorales por sí solos son tensos. Las inversiones se contraen, los niveles inflacionarios se pueden disparar porque siempre, si tú agarras, en el caso dominicano, si tú agarras, digamos, el proceso democrático completo y lo analiza una variable que se llama tipo de cambio, tú te vas a encontrar alteraciones en el tipo de cambio en los procesos electorales en la República Dominicana. No hay un solo proceso electoral en la República Dominicana que no haya una alteración del tipo de cambio. Y el tipo de cambio por sí solo te da inflación, porque te encarece todas las importaciones. Y si tú tienes un petróleo que está ante una situación de una bomba explosiva, con un tipo de cambio devaluado, ¿qué te da? Inflación por todos lados. Entonces ahí se impone la prudencia, la prevención, el diálogo. Aunque la cultura del diálogo parece estar en crisis en nuestro país. Yo lo que pienso es que hemos llegado a una crisis de confianza muy fuerte y tengo el temor que los agentes económicos puedan asimilar a una profundidad mayor ese tipo de crisis de confianza. Vamos a profundizar en el tipo de cambio y en la situación actual del dólar, que ha estado aumentando la tasa y ahora está escaseando hasta el nivel de que en los bancos los están racionando. Muchos no quieren emitir más de $1,000 a cada persona. ¿Cómo tú ves esta situación y hasta dónde nos puede llevar la tasa del dólar? Mira, yo reconozco que el Banco Central ha hecho un esfuerzo por mantener el tipo de cambio. Pero hay un elemento importante. El Banco Central te puede controlar la oferta monetaria, pero no te controla el tipo de cambio. Recuerda que desde el 1994 hacia acá, en la economía dominicana, ya el Banco Central perdió el control del tipo de cambio. O sea, no tenemos un tipo de cambio controlado. Por tanto, el mercado se encarga de eso, entre el factor especulativo, por el caso de la ley de la oferta y la demanda, y entonces ahí tiene el Banco Central que hacer un doble esfuerzo, pero el Banco Central te puede inyectar todos los dólares que tenga como reserva para frenar el alza del tipo de cambio. Pero el Banco Central no te puede promover una política de intervención en el mercado de manera permanente, porque entonces por otro lado va a agotar la reserva y es peor todavía. O sea, ahí se aplica la sabiduría popular de que sale más caro la sal que el chivo, o que la medicina es más cara que la enfermedad. Entonces, el nivel cambiario en nuestro país también está asociado a esos acontecimientos, a esos factores principalmente de carácter externo, el factor confianza. Por eso te hablé de que hay planteado en realidad una crisis de confianza en la República Dominicana. Ahora, ¿qué se impone? Se impone la prudencia de dos elementos fundamentales: la prudencia desde el gobierno y la prudencia desde los sectores sociales y los sectores políticos, los grupos sociales y la oposición en ambos casos. Pero esa prudencia tiene que tener como epicentro a las autoridades. Hay que ser prudente en el endeudamiento, prudente en el tratamiento, porque déjame decirte, Dania, los gobiernos en toda parte del mundo son minoría. ¿Por qué los gobiernos son minoría? Porque la mayoría no están en el gobierno. Entonces los gobiernos son minoría y las presiones sociales son mayoría, son agresivas, y esas presiones sociales pueden derivar en una anarquía. Tú le puedes lograr un periodo largo de estabilidad, eso se puede dañar en un día. E igual, yo siempre lo comparo con el comportamiento del sistema bancario.
Alguien decía una vez, un banco no te lleva a la gloria en la mañana, pero en la tarde te puede llevar al infierno. Entonces así mismo puede ocurrir en la economía. La estabilidad no es permanente, se puede perder por cualquier factor. Entonces, si no tiene la capacidad de prevención, la capacidad gerencial y técnica, entonces te puede sorprender. Así es. Vamos a hacer otra pausa y volvemos con nuestro invitado. No se vayan. Le voy a preguntar dónde cree él que puede llegar la tasa del dólar en este año. No se vayan. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Me gustan tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, te abre los brazos. República Dominicana lo tiene todo. En las elecciones municipales del domingo 16 de febrero de 2020 votarás de forma manual o automatizada, dependiendo de la demarcación en la que te encuentres. Con el voto manual, el proceso será de la forma tradicional. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde con tu cédula en mano. Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón, y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Asegúrate que tu boleta esté firmada y sellada y que no tenga marcas para que tu voto sea válido. Dirígete a la caseta de votación y marca el candidato a regidor, regidora o vocal y automáticamente estarás votando por el alcalde, alcaldesa o director, directora de tu partido. Dobla tu boleta con la firma y el sello hacia afuera y deposítalo en la urna. Luego firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Por último, debes salir de tu recinto para garantizar la fluidez del proceso. Para más información, visita elecciones2020.do. Estamos compartiendo con Dari Javier, economista y profesor universitario, el análisis sobre lo que pasó en la economía en el 2019 y las perspectivas del 2020. Yo prometí preguntarle su vaticinio de qué pasará con la prima del dólar y en dónde podría terminar en este año 2020. Mira, Dania, después que Walter Mercado se murió, es riesgoso no hacer proyecciones. Una bola de cristal, ¿verdad? Pero yo quisiera que el tipo de cambio sea de 35 o de 30 por uno. Claro, todo lo quisiera. Yo quisiera que el tipo de cambio no siga devaluándose. Sin embargo, hay realidades que no dependen de la voluntad ni tuya, ni de la mía, ni de la mayoría. Siquiera. Exacto. Porque yo estoy convencido que los gobiernos siempre quieren hacer las cosas bien. Pero hay realidades que son lo que determinan que las cosas salgan bien o mal. Lamentablemente, el tipo de cambio se ha acelerado. Pero la devaluación del tipo de cambio. Pero eso no es fruto de una aceleración X o Y, es fruto de lo mismo que te estaba hablando, el factor internacional y el factor confianza. Esos dos factores unidos, entonces te pueden explicar en una alta proporción cómo ha ido devaluándose el tipo de cambio. Por ejemplo, tú agarras un periodo, digamos, de 5 años, que es un periodo para analizar el tipo de cambio adecuado. Yo no soy muy dado a ver las cosas en coyuntura, me gusta ver su tendencia y su desempeño. Entonces, 5 años, tú agarras
digamos 2010, 2015, 2015, 2020, para ponerte 2 periodos, ¿qué tú vas a encontrar? 2 comportamientos cambiarios distintos. Del 2010 al 2015, tú tienes un tipo de cambio que no se devalúa más allá del 2.3%. Si tú agarras del 2005 al 2010, tú tienes el mismo comportamiento devaluatorio, 2.3, 2.4, tú agarras y lo ves en perspectiva y te da ese comportamiento por más de 10 años posterior a la crisis del 2003. Pero cuando tú agarras 2015, 2020, 19, que acaba de cerrar, tú entonces encuentras un fenómeno raro, que el tipo de cambio te da unos saltos, particularmente en lo que es del 2017 hacia acá, te da un comportamiento devaluatorio oscilando entre 4.5 y 6.3%. Es decir, se rompe el patrón de crecimiento, de evaluación del tipo de cambio en los últimos tiempos. Y eso es lo que te lleva a un tipo de cambio que esté rondando casi al 55 por 1. Si tú agarras el nivel cambiario que ocurre en estos momentos y te vas al 2003, estamos hablando de 17 años. Cuando explota la crisis del 2003, mira qué rápido se ve el tiempo. Y entonces, ese tipo de cambio es igualito al que provocó la crisis del 2003 o al que se derivó de la crisis del 2003. Es decir, estamos en el mismo nivel cambiario de cuando explotó la crisis en el año 2003. De manera y suerte que estamos hablando de un tipo de cambio que es preocupante, y al ritmo que va, en medio de este proceso electoral que, vuelvo, insisto, gravita mucho en lo que es el desempeño de la economía. Entonces, si esto mantiene esa conducta cambiaria, tendríamos un 2020 que estaríamos ya llegando al 60 por 1. ¿Y eso cómo gravitará en la economía? Bueno, ahí lo primero que tú tienes es todos los bienes importados te aumentan de precio. Claro. Y automáticamente, entonces, la cosa puede ser peor en 2 direcciones. Primero, los niveles de endeudamiento salen más costosas para el país. Pero además, el precio, por ejemplo, del petróleo, con un nivel tan volátil como el que está previsto, ¿verdad? Tú ves ese nivel del precio del petróleo ahora, y que está influyendo esta crisis que hay en el Oriente Medio. Entonces es catastrófico tener un tipo de cambio tan al alza. Bueno, los sectores exportadores, el turismo estarían conformes, pero es relativo, porque tú no puedes devaluar un tipo de cambio para favorecer a un sector, pero está perjudicando a otro. El sector importador queda automáticamente desfavorecido en un escenario de esa naturaleza. Vuelvo, insisto, mi aspiración es que un tipo de cambio es un tipo de cambio por debajo del 60 por 1. No soy partidario de devaluaciones para estimular las exportaciones. Ese tipo de políticas hoy en día no funcionan así. Pero la realidad te está marcando un tipo de cambio para los primeros 6 meses que se va acercando al 60 por 1. Un tipo de cambio, el 60 por 1, en un escenario como el que estamos asistiendo en la economía dominicana, puede ser la explosión de una crisis de consecuencias incalculables.
Bueno, y ese es mi temor. ¿Cómo no? Y como tú querías que yo te lo diga así, te lo dije técnicamente. Claro. ¿Qué tú le sugerirías a las autoridades monetarias? ¿Qué hacer para evitar que lleguemos ahí? Recuérdate que te digo ahorita que el Banco Central puede controlar la oferta monetaria, pero el Banco Central no controla el tipo de cambio. O sea, no está en su mano prácticamente. Y el Banco Central en un momento dado te puede frenar un alza del tipo de cambio. Puede hacer las famosas inyecciones. Pero que ¿valdría la pena hacerlas? No puede hacerlo porque el Banco Central no puede tomar eso con frecuencia, porque entonces le va a afectar sus reservas internacionales. Y entonces el Banco Central mandaría una señal de desconfianza. Ahora mismo hay que reconocer que el Banco Central ha impreso una confianza con la política monetaria, y si el Banco Central frecuenta las inyecciones de manera sistemática, entonces esa confianza se pierde. ¿Cuál ha sido el éxito de la política monetaria en los últimos años? Es evitar una devaluación acelerada. Digamos, eso es su éxito. Ellos van a apostar como institución, van a apostar a ese éxito. Es decir, van a hacer todo el esfuerzo de que no se siga devaluando. Y yo creo que sí, ellos lo pueden lograr, pero llega un momento en que no pueden controlar, porque por las mismas razones que te dije que no pueden, no controlan el tipo de cambio. Lo que dices es preocupante, sobre todo porque estamos en un año ya definitivamente electoral. Dentro de unos días prácticamente vamos a tener las primeras elecciones congresionales y municipales. No, las municipales. Pero las municipales no tendrán tanta incidencia en lo que es el comportamiento de la economía, es las presidenciales y congresuales. Sí, pero normalmente en estos periodos la gente se contrae, claro, trata de no invertir. Claro. ¿Cómo va a impactar Claro. estas dos elecciones Claro. en tan poco tiempo? Febrero y mayo. Mira, el comportamiento de las elecciones municipales no son, digamos, tan significativas en términos de lo que es las decisiones de inversión. No lo son tanto porque los ayuntamientos son localistas, los ayuntamientos no legislan, los ayuntamientos no diseñan política económica. Quienes legislan e influyen en la política económica es el Congreso y el gobierno. Ahí sí. Entonces, incluso la asistencia a los periodos electorales municipales no son ni relevantes. Digamos, puede asistir entre un 30 y un 40%. Independientemente de sus resultados, que uno no lo puede predecir, eso no tendrá tanta incidencia en la economía, ni en la confianza o desconfianza que se tenga. El problema es apunta a mayo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los gobiernos locales, o sea, los ayuntamientos, manejan presupuestos locales, tienen una alta dependencia del Estado. La mayoría de los ayuntamientos no cobran arbitrio, ni impuestos, ni nada por el estilo. Por tanto, vamos a ver el desempeño. No hay como una definición así en los ayuntamientos a nivel nacional. No sé por qué uno no logra tanta visualización, como que no hay ese interés marcado. Y por tanto la economía en ese aspecto puede estar más influenciada por los gastos de campaña. Eso puede tener, pero como las campañas electorales ahora son reguladas, ya tú no ves tanta valla, tanta publicidad. Hay un cierto control. Económicamente a todos los que hacían vallas, que daban empleo, claro. que regaban. Los programas de televisión. Los programas de televisión que van a tener menos anuncios que antes. Pero sí influye la economía. Lo que pasa es, Dania, que fíjate una cosa. Hay una frase atribuida a Bill Gates, de que Bill Gates ha dicho: si tu negocio no está en las redes, tu negocio no existe. Así es. Entonces, parece que la gente en todos los aspectos lo asimiló. Le tomó la palabra. Entonces, las promociones son a nivel de redes muy activas, en menos costosas, llegan a un público más
más masivo, y entonces, digamos, en una campaña electoral, un programa como este podría facturar, aunque sea por ese periodo, o una campaña municipal. Sin embargo, los municipios hacen, los candidatos municipales, presidenciales, hacen una campaña más activa en las redes que en la publicidad convencional, tradicional. Y digamos, de ese enfoque, yo lo veo que no tiene tan incidencia en la economía, aunque comparto contigo totalmente que afecta a otros factores. Todas esas vallas que se alquilaban, los publicistas, los asesores, perdieron trabajo, es obvio, los programas de televisión. Y eso de una u otra manera afecta una parte microeconómica. Sí. Vamos, como estamos hablando de este año electoral, me gustaría que tú orientaras a los que podrían llegar a ser el presidente de la República. Autoridades. ¿Cuáles serían tus opiniones y tus sugerencias para que ellos enfoquen la economía nacional de República Dominicana? Me preocupan 3 temas. Vamos a ver. Bueno, ya el tipo de cambio es uno, pero crucial, que son entrelazados. El otro sí me preocupa de manera contundente, es el comportamiento del endeudamiento público. Ese es un tema que poderosamente hay que ponerle mucha atención. Y para partir ese análisis, ¿en cuánto está la deuda externa del país? Mira, en términos de cifra, no lo recuerdo la cifra total, pero la relación deuda-PIB en términos de lo que es la deuda consolidada supera el 50%. Es mucho. ¿Me entiendes? Entonces, hay una parte de la deuda pública significativa, como es la parte de la deuda del Banco Central, que eso es bastante significativa. Entonces, el endeudamiento público es un asunto muy serio, que hay que tomárselo muy serio. Y el otro elemento que lo acompaña es el déficit presupuestario. El déficit presupuestario, si tú te das cuenta, el presupuesto del país se está financiando en los últimos años con emisiones de deuda soberana. Entonces, ese déficit presupuestario entonces está cubierto con deuda soberana. El país de una u otra manera tiene, aunque esté establecido por ley, pero tiene que romper con la práctica de lo que es el presupuesto complementario. Porque tú no puedes diseñar un presupuesto y a mitad de camino tú dices, se me agotó, entonces vamos al Congreso. Eso cambia automáticamente hasta las recaudaciones. Ese es el segundo elemento de preocupación. Y obviamente la estabilidad de la economía. La estabilidad es y debe ser siempre fruto de todos los actores participantes, porque la estabilidad no podemos atribuírsela al gobierno simplemente. La estabilidad hay que atribuírsela a los sectores productivos, a los grupos sociales, a los partidos políticos, al Congreso de la Nación. Es un conjunto. Por eso al inicio de la entrevista te hablaba de la cultura del diálogo. Entonces, presupuesto, endeudamiento y estabilidad macroeconómica tienen que estar sustentados en un instrumento que ha sido dejado de lado en los últimos tiempos. El país está obligado, y el próximo gobierno, que se instala en 8 meses, está obligado a impulsar una reforma fiscal estructural. Explícame de eso, porque eso le da terror a la población. Desde que le hablan de reforma fiscal, todo el mundo lo que pasa, se pone en guardia. ¿Tú sabes por qué? Porque la reforma fiscal, cuando se habla de eso, crea terror. Porque la historia de las reformas fiscales en la República Dominicana son tributarias, no son fiscales. Y le sacan a la gente el dinero del bolsillo. Por eso son tributarias. O sea, si es integral, entonces tiene también que ver con la reorientación del gasto, en particular el gasto social. Entonces,
esa es la parte más engorrosa de todo esto. Porque fíjate que te lo jerarquicé. Así es. Presupuesto, déficit presupuestario, endeudamiento y estabilidad. Eso solamente puede preservarse, puede continuar si el país hace una reforma fiscal seria. ¿Qué es una reforma fiscal integral seria? Yo te voy a hacer la pregunta. Una reforma fiscal seria tiene no tan solo que irse por la parte tributaria, sino también por la parte del gasto, el gasto social, pero también tiene que ser fruto del consenso de todos los protagonistas que inciden en la economía del país, los partidos, el Congreso, que al final del día es quien va a aprobar esa reforma. Entonces, también deben de darse señales de respeto a las legislaciones. Sabes que normalmente yo escuchaba desde que era estudiante que decía, el legislador es sabio. Y yo digo, pero el legislador dejó de ser sabio ahora, porque la presencia de un tribunal constitucional en el país le está diciendo al Congreso que no está legislando con sabiduría. Entonces, esa es la otra parte. Decía Máximo Gorki que la ley es para que los funcionarios la violen. Eso es penoso. Pero lo decía hace muchos años. Claro, te doy de la razón. Lo que te digo es que es muy penoso las violaciones. Pero lo que te quiero decir que la existencia de un tribunal constitucional entonces obliga al Congreso a ser más cauto y a recurrir a esa sabiduría que se le reconocía en el pasado. Porque no es posible legislar en un país de una manera que sea el Tribunal Constitucional que le diga que se está legislando mal y que hay que aplicar la nulidad a tal o cual legislación. Y de ahí viene un factor determinante que pesa mucho sobre la economía dominicana, que es la seguridad jurídica, que es el otro elemento que debe de apostarse. Además de la reforma fiscal, es que en nuestro país haya una real seguridad jurídica, porque eso es lo que le garantiza a los inversionistas internos y extranjeros que en la República Dominicana es fiable para invertir. Esas cosas son de las que el país debe seguir fortaleciéndose, y por eso es que las legislaciones son la plataforma para poder impulsar la economía. Si tú no tienes legislaciones fiables, si tú no tienes legislaciones consensuadas, si tú no tienes legislaciones que no entren en conflicto con otras legislaciones o con la Constitución de la República, entonces tú tienes un caos gestado en la economía del país. De manera y forma que esa, Dania, es mis reflexiones finales acerca de esas inquietudes que tú me habías planteado y que anualmente nosotros tenemos que analizarlas. Bueno, pues con esas reflexiones se demuestra que tuve razón al traerte ante mis televidentes para que tú le dijeras lo que pasó en el 2019 y lo que nos viene en el perspectiva. 2020. Pero todo va a estar bien porque Dios va a estar con nosotros. Así es. Así que, todo es posible cuando se tiene fe. Cuando se tiene fe y decisión y trabajo intenso. Así que quiero agradecer a Daris Javier, economista y profesor universitario, esta interesantísima participación aquí en Teleopina. Tienes que venir más a menudo. Yo siempre estoy para ti. Así es. A ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.